Ustedes han visto el programa. Hoy estamos celebrando acción de gracias al Señor por la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra es importante? Amén. Gloria al Señor. Iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer. No quiero salirme de la palabra. María Jones. ¿Quién fue María Jones? Una niña galesa de Gales, Inglaterra, que a temprana edad sintió el deseo de aprender más de la palabra de Dios. El anhelo de tener su propia Biblia fue tal que estuvo María 6 años haciendo diferentes tareas domésticas, como cuidar niños, lavar ropas, remendar ropas, recoger leñas, vender huevos, hasta lograr acumular suficiente dinero para comprar una Biblia. Era tal el anhelo de María Jones que ella trabajó estos 6 años acumulando el dinerito que ganaba para poder comprar una Biblia. Cuando logró reunir el dinero, escuche, caminó descalza porque no tenía zapatos 40 kilómetros hasta llegar al pueblo donde vendían las Biblias. Pero cuando María Jones llegó a este pueblo, dice que se encontró con la sorpresa de que las Biblias eran escasas. Traían las Biblias por pedido y todas las Biblias existentes estaban comprometidas para otras personas que la habían solicitado. La desolación y la desilusión fue tan grande que María lloraba inconsolablemente. Haber caminado descalza 40 kilómetros para ir después de 6 años de acumular sus centavitos, ir a comprar una Biblia para tener su propia Biblia, y ahora llegar a ese pueblo y encontrar que no podía comprar una Biblia porque aquellas Biblias estaban destinadas. Lloró tanto María que las lágrimas conmovieron al pastor que vendía la Biblia, y decidió, conmovido el pastor también al conocer la historia de esta muchacha, decidió entregar una Biblia a la jovencita, venderle una Biblia a la jovencita. Pero este acto motivó que se reunieran varios siervos del Señor que compartían la misma inquietud de llevar la palabra de Dios, y acordaron ante esta situación fundar una sociedad bíblica, formar un centro de expedición de Biblias, y esto ocurrió en el 1804, quedando organizada así la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Y desde entonces, 1804, se encarga esta Sociedad Bíblica de llevar a todos los pueblos, naciones, la palabra del Señor. Cuando se fundó la primera Sociedad Bíblica, que fue la de Inglaterra, como les dije, en el 1804, la Biblia o parte de la Biblia estaba
traducida solamente a 72 idiomas en el mundo. Y muy pocas lenguas tenían una traducción completa de la Biblia. Hoy, las Sociedades Bíblicas Unidas distribuyen aproximadamente entre 600 y 700 millones de Biblias anuales al mundo entero. Entre 600 y 700 millones de Biblia las sociedades bíblicas distribuyen en el mundo entero esta cantidad cada año. Sin embargo, el mundo tiene una población en el momento actual que rebasan los 7.200 millones de habitantes. Y la tarea es alcanzar con la palabra de Dios esa cifra tan enorme. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y cuántos seres humanos de esos 7.200 millones, cuántos se llaman cristianos porque creen en Cristo, sirven a Cristo, leen su palabra? Se estima que cerca de 3.000 millones de personas en el mundo se llaman cristianos. Más de la tercera parte del planeta Tierra se llama cristiano, la religión más grande del mundo, el cristianismo. Y también se calcula que hay más de 6.000 idiomas en el mundo entero. ¿Y quieres saber cuánto de esos 6.000 idiomas o grupos étnicos o lenguas tienen una porción de la Biblia? Al menos una porción de la Biblia ha sido traducida a unos 2.303 idiomas. Es decir, que la tercera parte de las lenguas del mundo cuentan con la traducción de la Biblia. Pero actualmente, en este momento, se trabaja en más de 1.000 proyectos de traducciones de la Biblia para el mundo entero. Hoy las sociedades bíblicas es una fraternidad con 137 sociedades bíblicas que sirven en más de 200 países, dedicados a servir a la misión de la iglesia, poniendo a su disposición las escrituras para la adoración, proclamación, discipulado y crecimiento de la iglesia. Le dan un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En esta mañana vamos a estar hablando de un tema que hemos titulado La Biblia, un regalo divino. A ver, repita conmigo: la Biblia, un regalo divino. ¿Cuántos creen que es así? Tener la palabra de Dios es el mejor regalo. Gloria al Señor. Y le insto a que abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 15 al 17. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Y se ven tan lindos ustedes sentados que pienso yo de pie se verían más bellos todavía. Por lo tanto, les invito a estar puestos en mí. El fotógrafo no está aquí, pero bueno, yo disfruto el paisaje. Mira a mi esposa, qué linda está. ¿No te pesa mucho el collar ese? Segunda de Timoteo,
capítulo 3, verso 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias por habernos legado tu palabra. Gracias porque otros se sacrificaron, aún murieron, fueron mártires, pero tu palabra, Señor, nos ha llegado a nuestras manos. Gracias por ella, oh Dios. Bendícenos al estudiarla en esta mañana. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. La Biblia, un regalo que divino. Un regalo divino. Muchos libros hay en el mundo, pero ninguno como la Biblia. Diga, ninguno como la Biblia. Muchos libros hay en el mundo, pero ninguno como la Biblia. Muchas personas la cuestionan y la juzgan sin conocerla ni haberla leído. Es el libro más antiguo, el más perseguido, el más tratado de eliminar, pero es el libro más traducido y vendido en el mundo. Hoy agradeceremos a Dios por el regalo de la Biblia. Gloria al Señor. Sí, mis queridos hermanos, y cuando lógicamente hablamos de la Biblia, tenemos entonces que trasladarnos a su origen. Muchas veces cargamos este viejo libro negro, rojo, del color que sea el suyo, pero antiguamente toda la Biblia era negra, por eso dice este viejo libro negro. Muchas veces nosotros cargamos con la Biblia, pero de la Biblia no sabemos nada. Es penoso que a veces le preguntamos a cristianos cuántos libros tiene la Biblia. Mi abuela me dijo que eran 30. Tenemos nosotros que hablar del origen de la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 escritores en 3 continentes del mundo, en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el arameo, en un periodo que va desde 1500 a 1600 años, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y encontramos nosotros que toda la Biblia, habiendo sido escrita en 3 continentes, en 3 idiomas, entre 1000 a 1500 a 1600 años, encontramos que la Biblia tiene solo un tema sin contradicción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que escribiéndose la Biblia en 3 continentes y en un periodo de 1500 a 1600 años, en 3 idiomas, cómo es que cuando leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis tiene un solo tema, una unicidad, una línea, donde no hay contradicciones, donde no hay diferencia, no hay divergencia? ¡Gloria a Dios! ¿Sabe usted, hablando sobre esto precisamente de la unidad de la Biblia, escribió C.J. Schacht? C.J. Schacht escribió lo siguiente y dijo: si un fragmento de piedra encontráramos en un país de Asia, en un país de Europa otro fragmento,
en un país de América otro fragmento. Si encontráramos nosotros un 66 fragmentos de piedra diseminados en los 5 continentes y en distintos países, y ahora recopiláramos esos 66 fragmentos de piedra, y cuando tratamos de unirlo, vemos que se está formando una figura, y cuando, oiga, una figura, una escultura como la Venus del Milo. Y entonces, cuando vemos esa estructura y que cada pieza es como un rompecabezas, viene exactamente y queda una figura como la Venus del Milo, bien definida, trazada todos los trazos, figura. Lógicamente tendríamos que pensar, es que un escultor sobrehumano hizo esto y lo distribuyó en el mundo entero, porque no tiene otra explicación que una palabra escrita en 1500 a 1600 años por más de 40 autores en 3 idiomas, en 3 continentes. Cuando nosotros la vemos, la Biblia tiene una uniformidad, una exactitud, que el Antiguo Testamento es el complemento del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está cojo, y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento le falta la base. Por lo tanto, este Antiguo y Nuevo Testamento, con sus 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, forman la Biblia, la palabra de Dios, y nos demuestra que aunque 40 escritores la escribieron, un solo autor la hizo: Dios. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. ¿Por qué se le llama Biblia? ¿Por qué se le llama Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? Se llama Biblia porque nuestros ancestros, estamos hablando de miles de años, cuando se empezó a escribir en el mundo, se escribía en pieles. De ahí que vienen los pergaminos, se escribían en pieles de animales y se enrollaban. Se escribía en papiro, pero se escribía en la época de los metales en metales. Se escribió, recuerda, los 10 mandamientos, Dios lo escribió donde, en una imprenta, con el dedo en piedra, tablas de piedra, las escrituras cuneiformes que hasta nuestros días aparecen. Recuerdo cuando leí acerca de Babilonia, la Babilonia antigua, que se encontró una tabla cuneiforme en las excavaciones arqueológicas de la antigua Babilonia, y esa tabla, cuando se leyó, decía: tembloroso ser que huye perseguido por el mal, refúgiate en el seno de tu Dios. El consejo babilónico de 3500 años era: tembloroso ser que huye perseguido por el mal, refúgiate. ¿Dónde? En el seno de tu Dios. Y estas escrituras cuneiformes se escribían en piedra. Y vemos nosotros que posteriormente, cuando hablamos de los originales de la Biblia, hablamos de pergaminos, de pieles. Escritos fueron los que aparecieron en el Qumran, y está en el Museo del Qumran. Aparecieron allá en mayo de 1948 todo el Antiguo Testamento que los esenios, una clase de creyentes que existía en la época de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén en el año 70 por Tito, emperador romano, y su padre Vespasiano.
En el año 70 después de Cristo, cuando fueron atacados los esenios metieron todos los pergaminos, los rollos que tenían de la Biblia, los metieron en ánforas, los metieron en vasijas de barro y en unas cuevas en el Qumran frente al Mar Muerto. Allí la depositaron y en el 1948, mayo de 1948, aparecieron un beduino buscando unas cabras, entró en una de esas cuevas y encontró todas las vasijas, y cuando fueron a ver, era toda la escritura del Antiguo Testamento como usted la tiene y yo la tengo, que estaba allí. Y esa escritura, esos pergaminos databan del 150 antes de Cristo, habían sido confeccionados. Ahora tenemos nosotros que posteriormente estamos preguntando por qué se llama Biblia. Posteriormente, después, en la tierra de Siria, Israel, se daba una planta que se llama papiro. Es como una caña brava, pero estos papiros tienen su cuerpo, es flexible. Y no sé de ustedes cuánto han cortado una mata de plátano que tiene el tronco de la mata, son hojas que están circunscritas y usted las ala y salen. Así es el papiro, tiene allí una textura suave. ¿Y sabe cómo se le llama de la planta el papiro a esos pliegues que forma? Se le llama biblos. Y cuando el mundo fue desarrollándose, se empezó a usar este material llamado biblos, donde se escribía, se procesaba y se escribía, y las sagradas escrituras empezó a escribirse en este material del papiro llamado biblos. En el año 400 aproximadamente, San Jerónimo le llamó a la Biblia la biblioteca divina. ¿Sabe por qué le llamó la biblioteca divina? Porque una biblioteca es un lugar, un recinto que tiene cientos o miles de libros, y la Biblia contiene 66 libros. Por eso San Jerónimo la llamó en el año 400 de nuestra era la biblioteca divina. Pero posteriormente en Siria existía un puerto de mar. Ese puerto se llamaba Biblos porque desde ese puerto se exportaba en barco mucho de este material que se usaba para la escritura, y como en Biblos se escribía la palabra de Dios, se le llegó a llamar la Biblia. ¡Ay, Señor! ¡Qué bien me siento, Pelencho! Ya sé de dónde sale la palabra Biblia. Sale la palabra Biblia del biblos, donde el papel que se escribía y hasta nuestra época se llama la Biblia. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, les dije que la Biblia tenía 66 libros, el Antiguo Testamento 39 y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Fíjese que ese gran hombre reformador llamado Martín Lutero se aprendió el Nuevo Testamento de memoria. Hay que quitarse el sombrero delante de Martín Lutero. ¿Usted sabe lo que es aprenderse 27 libros del Nuevo Testamento de memoria? Y del Antiguo Testamento se sabía un montón de libros de memoria. Gloria al Señor. Ahora estamos tratando sobre la Biblia, un regalo que divino, pero yo lo veo a usted así como que usted está anémico, como si fuera la 1:20 que usted le está pensando en el almuerzo. ¿Cómo se llama eso? La Biblia es un regalo divino. Aleluya. Hemos visto el origen de la Biblia, pero ahora vamos a ver su confiabilidad como la palabra de Dios. Vamos a ver nosotros, mis queridos hermanos, por qué nosotros estamos confiando y creyendo que este viejo libro es la palabra de Dios. Vamos a ver la evidencia arqueológica de la Biblia. ¿Qué evidencia arqueológica hay para que podamos nosotros decir que la Biblia confirmadamente es
la palabra de Dios. La primera prueba que tenemos que testifica por la fiabilidad de la Biblia es la prueba arqueológica. Y un respetado arqueólogo judío declara: se puede afirmar categóricamente, oiga bien, que ningún descubrimiento arqueológico nunca ha contradicho una referencia de la Biblia. ¿Aló? Oiga lo que está diciendo este erudito judío: ningún descubrimiento arqueológico nunca ha contradicho lo que dice la Biblia. En otras palabras, cada vez que ocurre un descubrimiento arqueológico, se comprueba que la Biblia lo decía, que la Biblia es la verdad. Donde la Biblia decía, como la Biblia lo decía, ahí se comprueba, a tal grado que ningún descubrimiento arqueológico puede contradecir la Biblia, ni ha contradicho la palabra de Dios. ¿Podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Por aquí quedaron bien. ¿Por acá? Amén. Gloria a Dios. Los liberales, aquellas personas que piensan libremente y que piensan de una forma muy contraria a la palabra, hicieron reclamos descabellados en contra de la Biblia. 100 años atrás decían que la Biblia no era la palabra de Dios, que la Biblia la escribieron hombres cualquiera, que la Biblia no es nada, el decreto divino. Y 100 años atrás vivían condenando la Biblia, pero ahora están calladitos. Porque cada vez que se hace un descubrimiento y se va a la Biblia, ahí está. Como la Biblia lo decía, como la Biblia lo establece. Y ya son muy pocos los que se atreven a levantar la voz contra la palabra de Dios. Quiero decirte que la Biblia es el libro más antiguo del mundo. La Biblia es el libro, como te dije, más traducido del mundo. De 600 a 700 millones de Biblias se distribuyen en el mundo entero cada año. La Biblia es confiable como la palabra de Dios. Ahora nosotros estamos hablando de nuestra Biblia, pero esto no ocurre así con otras religiones. Usted conoce el mormonismo, ha oído hablar del mormonismo, usted ha oído hablar de todo eso. Sin embargo, cuando en el mormonismo los arqueólogos han buscado las pruebas, encuentran que el libro de Mormón ha sido categóricamente condenado por el Instituto Smithsoniano por las falacias demostradas con la arqueología. No viene de acuerdo, lo han descartado ya. Dice, es falso, esto no es de Dios, como aseguran los mismos los smithianos, que los musulmanes con el Corán y demás. Tenemos nosotros que la Biblia es el único libro confiado como la palabra de Dios. Sherwin White, un respetado historiador clásico en Oxford, dice acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Oiga lo que dice este historiador Sherwin White. Dice, para los Hechos de los Apóstoles, la confirmación de su historicidad es abrumadora. Cualquier intento para rechazar su historicidad, basada aún en las materias de detalle, deben ahora parecer absurdos, porque las pruebas irrefutables de la veracidad del Nuevo Testamento, hay más de 10.000 documentos fidedignos originales del Nuevo Testamento, más de 10.000 documentos de su época que confirman la palabra de Dios como que es la palabra de Dios. Amén. Fidedignamente. Hoy estamos hablando, mis queridos hermanos, acerca de la Biblia, un regalo divino. ¿Podemos creer en esto como la palabra de Dios? Sí. ¿Podemos usar su versículo, abrazarlo con fe? Sí. ¿Me fallará Dios? No. Dios no te falla.
Cuando nosotros vamos a la historicidad de Jesús y nosotros nos metemos en el personaje Jesucristo, la historia de Jesucristo, tenemos nosotros que aunque muchos ateos manifiestan que Jesús nunca vivió, Él es mencionado por muchos historiadores contemporáneos no cristianos. Es decir, en la época de Cristo existían historiadores no cristianos. Flavio, Josefo, Suetonio, tantos historiadores que existían. Si Cristo no fue un personaje real, la historia no lo puede recoger. Pero mire nada más qué clase de prueba tangible, fidedigna de la existencia de Cristo, que usted me va a decir a mí ahora, hermano Daniel Colina, ¿en qué año estamos? No me lo diga con miedo, dígamelo hoy. El 2015, ¿de qué era Lili? ¿De qué era Roberto? ¿De qué era Ruth, Pablo, Antonio? Siglo XXI. ¿De qué era Noel? De la era cristiana. Estamos en el 2015 de la era cristiana. Porque el nacimiento de Cristo dividió el mundo en la época antes de Cristo y la época después de Cristo. Con el año 0 de Cristo comienza la era cristiana. Estamos en el 2015, pero han pasado 2015 años diciendo la gente, estamos en la era cristiana. ¿Por qué? Si Cristo no hubiese sido un personaje real, ¿cree usted que estaría dividiendo las edades? No. Las enciclopedias sopenas, los diccionarios, las computadoras, todo te dice antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. El mundo antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el personaje más fidedigno que existe en la historia. ¿Cómo alguien va a cuestionar a Jesucristo? ¿Cómo alguien puede cuestionar a Jesucristo diciendo que el cristianismo es una fábula, que Cristo es un mito, que Cristo es una fábula? Ni mito ni fábula. Cristo es la realidad más grande que tiene el planeta, porque más de la tercera parte del planeta se llama cristiano. Gloria al Señor. Me gusta que se le va a dar un aplauso, dáselo de verdad. Que Él se sienta contento allá arriba, gloria al Señor. Vamos a ver uno de estos historiadores de la época de Cristo. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, escribió acerca de Jesús y los cristianos. Así es que él, Anás, hijo de Anano, el sumo sacerdote, reunió de jueces el Sanedrín y trajo ante él al hermano de Jesús, que era llamado Cristo, cuyo nombre fue Santiago. Está hablando cuando justiciaron a Santiago, el hermano de Cristo, de Jesús, y algunos otros de sus compañeros. Y cuando él había formado una acusación contra ellos, los entregó para ser lapidados. Está hablando de Santiago, el hermano de Jesús. Usted sabe que María tuvo a Jesús, pero después María se unió a José y tuvieron hijos e hijas. Santiago era hermano de Jesús. Y está hablando aquí cuando Anás condenó a la lapidación a Santiago, y dice Josefo, Flavio Josefo dice, el hermano de Jesús llamado el Cristo, Santiago, este fue juzgado por Anás y mandado a lapidar. Estamos viendo historiadores que escribían hechos acerca de Jesús. Además, los historiadores de la época hablan de los reyes magos, hablan del rey. ¿Cree usted que el rey Herodes el Grande no es un personaje histórico? Y fue cuando Cristo nació bajo el gobierno de Herodes el Grande. Y todos los acontecimientos de la historia registran el nacimiento de Cristo. Otros escritos rabínicos judíos incluyen al rabí Eliezer y escritores del Talmud
hablan de Jesús y sus milagros. Sorprendentemente para muchos ateos, ellos nunca negaron que los milagros ocurrieron, pero trataron de explicarlos como resultado del mal. Es decir, que tanto en el Talmud como en los escritos del Rabí Eliezer, aunque no era un cristiano, hablaba de los milagros que Cristo hacía, que se hicieron, están registrados en la historia. Otro historiador llamado Cornelio Tácito escribió sobre Jesús y los cristianos del primer siglo en sus anales una historia del Imperio Romano. Otro historiador, Cornelio Tácito, y dice: Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Mire cómo este historiador secular recoge la historia de la muerte de Cristo y la condena por Poncio Pilato. Pero otro historiador llamado Talo, y no cortaba árboles, Talo, un historiador samaritano, escribió en el año 52 después de Cristo, tratando de dar una explicación natural para el terremoto y la oscuridad que ocurrió en la crucifixión de Cristo. Tenemos Marabar Sefarón, escribió una carta a su hijo que cuenta de los muertos de Sócrates, Pitágoras y de Jesús, cómo habían matado a Sócrates, Pitágoras y a Jesús. Este otro historiador le escribe a su hijo: ¿qué ventaja ganaron los judíos para justiciar a su sabio rey? Tampoco el rey sabio murió para siempre. Él siguió viviendo en la enseñanza que había dado. Jesús es también mencionado por Flegón, un historiador del primer siglo, Luciano de Samosata en los Peregrinos de Paso y Plinio II en Plinio el Joven. Todos estos historiadores en la época de Cristo hablaron de Cristo. Por lo tanto, tenemos nosotros que la evidencia de la historicidad de Jesús nos habla de la confiabilidad de la Biblia. ¿Y qué vamos nosotros a hablar de la evidencia científica? La evidencia científica, tenemos nosotros que cuando la ciencia descubre con el carbono 14 los restos de la ciudad de Jericó, se decía que la ciudad de Jericó había sido destruida en el 1500 por los egipcios, pero la prueba de los restos que encontraron del carbono 14 dice que no. La ciencia dice que no fueron los egipcios, fueron los israelitas, fueron mucho después. Y entonces vemos cómo la ciencia confirma la Biblia, confirma a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, mis queridos hermanos, tenemos nosotros que la ciencia, cada descubrimiento de la ciencia confirma la existencia de Dios y la veracidad de la palabra de Dios. Usted ha visto cuántos descubrimientos está haciendo la ciencia en el ADN, en los genes, cromosomas, todas las cosas. Y todo eso lo único que hace es confirmar lo que la Biblia dice. Hay un dato que me fascina y me envuelve de emoción, y es ver cómo en los 46 pares de cromosomas tenemos nosotros que los sacerdotes judíos descendientes de la tribu de Leví, la tribu de Leví la escogió Dios para el sacerdocio. Pero cuando los científicos han estudiado los sacerdotes actuales descendientes de la tribu de Leví, usted sabe que los judíos no se mezclan, se mantienen. Y entonces esos sacerdotes de la tribu de Leví, cuando los científicos han estudiado la sangre, encuentran que tienen un cromosoma diferente a todos los seres humanos, incluso a los demás judíos, que los marca como descendientes de la tribu de Leví. ¡Wow! La ciencia confirma a Dios. La ciencia confirma la palabra del Señor. Pero ¿qué vamos nosotros a decir de la evidencia profética de la Biblia? Cualquiera escribe un libro
Y cualquiera puede decir, yo escribo un libro ahora, vamos a suponer que Noel y María escriben un libro y dice, dentro de 50 años va a explotar una caldera en Hialeah. Bueno, vamos a esperar 50 años. Óigame, la profecía bíblica, lo que la Biblia dice, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Usted sabe lo que es que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron hechos sin haberse fabricado siquiera objetos, cultura, y hablaron de cosas que harían. Habla el Apocalipsis, Daniel nos habla de profecías tremendas. En el Apocalipsis nos dice que se levantará en el tiempo del fin un ejército de 200 millones de soldados que atacarán, irán a la batalla de Armagedón, irán al Medio Oriente contra Israel. Nos dice Apocalipsis que se levantará una nación con un ejército de 200 millones. Cuando se escribió por Juan el Apocalipsis, ni siquiera existían 200 millones de personas en el mundo. El imperio romano que gobernaba en las naciones conquistadas y conocidas, tenía 120 millones de habitantes. Hoy Estados Unidos tiene 330 millones. Y todo el mundo de la época del imperio romano, lo que tenían 120 millones. Y ahora atreverse un profeta a decir que se va a levantar una nación que tendrá un ejército de 200 millones de soldados, un ejército dentro de una nación. ¿Sabía usted que la China ha declarado que su ejército está formado por 200 millones de soldados? Oiga, ni siquiera oigo. Aleluya. Como la palabra de Dios, la profecía se cumple exactamente, y aún dice la Biblia que se levantará en el tiempo de Armagedón un ejército de 200 millones de caballos. 200 millones de caballos. ¿Sabe usted que la China ha declarado que tiene en su territorio 200 millones de caballos? Y que la China es enemigo de Israel. Y que la China tiene una ideología que no es cristiana. Es comunista, es atea, es ante Dios, contra Dios. Ahora vemos nosotros cómo Daniel, hablando de hechos proféticos, cómo Daniel en el capítulo 9 de su libro, versículo 6, habla Daniel 9:6 de Jesús y dice, ¿cuándo nacería el Mesías? No donde, que lo dice Miqueas 5:2, no, lo dice Daniel en el capítulo 9, versículo 6, habla de las 70 semanas de año que están decretadas para tu pueblo. 7 semanas. Después se reconstruirán los muros de la ciudad. Pasarán 42 semanas de años, que suman 490 años, y entonces aparecerá el Mesías. Dice, hablando Daniel, cientos de años antes de venir Cristo, hablaba y exactamente se cumplió. En los años que dijo apareció el Mesías, apareció el Cristo, y dice, y matarán al Mesías, y vendrá un príncipe de otra nación de los gentiles y destruirá el santuario. Fue cuando vino Tito en el año 70, que destruyó a Jerusalén, el templo, el santuario, todo, y fueron dispersos los judíos 1900 años. ¿Qué prueba más tangible de la existencia y veracidad de la Biblia? Cuando una nación esparcida en el mundo por 1900 años como la nación judía. Sin embargo, los judíos, ¿saben a qué tribu pertenecen? Se casaron entre ellos, se conservaron puros como tal, y entonces nosotros tenemos que al cabo de 1900 años Dios dijo, yo los traeré de las 4 esquinas de la tierra, los traeré a su pueblo, y nunca más serán esparcidos, nunca más irán de su tierra. Gloria al Señor. Y al cabo de 1900 años el pueblo judío regresó a Israel, está establecido en Israel, y los árabes, 100 millones de árabes lo han atacado, y cada vez que lo atacan pierden territorio, cada vez que lo atacan salen derrotados. Gloria al Señor. Y Dios los ha puesto allí, una nación conservada por 1900 años, dispersos en el mundo entero. ¿Tiene usted mayor velocidad de la Biblia que ese dato de que hoy Israel es una nación aprobada por las Naciones Unidas en mayo de 1948?
Pero es que nosotros sabemos cuánto cuesta levantar una nación. Y nosotros sabemos que hay naciones poderosas en el mundo. Naciones con cientos de millones de habitantes. Israel. En el 1994, cuando la pastora y yo fuimos a Israel por primera vez, Israel tenía 5 millones de habitantes. 5 millones de habitantes. Una nación atacada, una nación joven, que nació en el 48. 5 millones de personas en el 94. Ahora, cuando fuimos el año pasado, en noviembre, tenían unos 8 millones. Porque los judíos le dan oportunidad que regresen. Todos los judíos le dan casa, le dan dinero, le dan trabajo, le pagan el pasaje, se lo pagan todo para que regrese a su tierra. Ahora Israel tiene 8 millones de habitantes. Pero le voy a dar unos daticos allí sencillitos acerca de Israel. Israel es la quinta potencia atómica del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que naciones como México no es una potencia con tantos millones de habitantes. Naciones en el mundo que tienen 30, 40, 100, 200 millones no son. Israel con 8 millones es la quinta potencia mundial. El ejército más temido del mundo es el ejército israelí. La seguridad israelí es la más fulminante del mundo. Pero le voy a dar nada más un dato. Israel es el tercer país exportador de tecnología del mundo entero. Ahora que es un país de 8 millones ahora, que es el tercer país exportando tecnología de todo tipo al mundo. Es el quinto país exportador de armas al mundo entero. Tiene el tanque de guerra, el Merkava, es el tanque de guerra más sofisticado en el mundo, que no lo tiene ni Estados Unidos ni Rusia. Un tanque de guerra que le dicen el invencible, tiene un cordón que lo rodea, que ningún cohete ni bala puede tocar. Ahí vemos la mano de Dios. Ahí vemos la mano de Dios como cuando visitamos Israel. Israel es un país árido. Usted ve lleno, yo le puse el país de piedra. Todo es piedra, roca. Y usted ve en aquellos desiertos los platanales verdes con unos racimos tremendos. El regadío, gracias. Yo sabía que usted no estaba por gusto aquí. El regadío computarizado por manguera. Usted ve todas aquellas carrileras de plátano con unas mangueritas prietas que le sueltan una gota de agua por minuto a cada planta. Y usted ve aquellos racimos, usted ve aquellas uvas. Es el tercer país o el segundo exportador de cítricos, naranjas, limones, de todo. ¿Cómo una tierra en esas condiciones puede tener ese estatus? ¿Cómo le tienen miedo las naciones alrededor? Le tienen pánico. Porque Dios dijo, yo te traeré y de aquí nadie más te echará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mirando solamente a Israel, tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Alabado al Señor. La supervivencia de la Biblia es una muestra de la existencia de Dios. ¿Sabía usted que el sabio físico francés Voltaire, dijo Voltaire en el 1900, dentro de 50 años no habrá Biblia en el mundo? Y este científico multimillonario empleó millones para comprar Biblia y quemarla. Se dedicó a quemar la Biblia, Quemó millones de ejemplares de la Biblia y dijo Voltaire, en el 1950, dentro de 50 años, no habrá Biblia en el mundo. Voltaire se murió y la paradoja es que la casa de Voltaire la compraron y pusieron una sociedad bíblica. Y hoy en la casa de Voltaire se fabrican millones de Biblias que se lanzan para el mundo entero. Voltaire se murió, pero la Biblia está en pie. Alabado al Señor. Alabado al Señor. Alabado al Señor. Oh, mis queridos hermanos, la evidencia de la sobrevivencia ante la persecución de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Los cubanos que estamos aquí, ¿cuánto sufrimos?
¿Cuántas Biblias nos quitaban de los aeropuertos? ¿Cuántos contenedores de Biblia quemaban? La fábrica de Teja Infinita en Camagüey le llegaban contenedores de Biblia para fabricar tejas prietas. ¿Cuántos millones de Biblias quemaron los comunistas cubanos? ¿Sabía usted que hoy en día se pueden mandar cargamentos de Biblias directo a las iglesias y usted puede entrar todas las Biblias que quiera sin ningún motivo? ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el control es Jehová, es Jesucristo, y el Señor es el que domina. Deje que el hombre diga y disponga que a la larga Jesús establece su presencia. Acabé de tener una reunión con el superintendente de las Asambleas de Dios de Cuba, Eliseo Villar, reverendo Eliseo Villar. Tuve una reunión con él hace unos 20 días. En esa reunión me dijo, podemos enviar para Cuba contenedores de Biblia para cualquier iglesia. Antes tenían que pasar por el Consejo Ecuménico, ya van directa. Usted puede en el aeropuerto llevar cuantas Biblias quiera para Cuba. ¿Quién es el que cambia la cosa? Ese se llama Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Padre nuestro, aleluya. Sí, damos gloria, aleluya. Gloria al Señor. Oh, mis queridos hermanos, ¿y qué podemos nosotros decir de su actualidad y vigencia? ¿Qué podemos decir de la actualidad de la Biblia? La vigencia de la Biblia. Oh, mis queridos hermanos, la Biblia es el libro más actual, más que el periódico de la mañana. Ella le habla de los grandes acontecimientos del mundo. Le voy a leer aquí una historia que ocurrió en Messina, Italia. El corresponsal del New York Times escribe que él mismo vio el ejemplar del Future, un periódico cuyo primer número fue publicado en Messina, Italia, el día antes de la gran catástrofe causada por el terremoto más grande del siglo pasado. El terremoto más grande del siglo pasado ocurrió en Messina, Italia. ¿Y sabe por qué ocurrió? Porque había un gran número de ateos en aquella ciudad, en Messina. Y empezaron la publicación de un nuevo periódico. Mire cómo empezaron la publicación del nuevo periódico, con el propósito definido. Pusieron este periódico: demostrar su odio a la religión. El redactor del editorial dirigió las siguientes palabras a Dios. En la primera portada, en el primer periódico que salió de esta editorial Future, dice que el dueño puso lo siguiente. Le dijo a Dios en la primera plana: si no eres un tonto impotente, tratando de desacreditar el cristianismo y las religiones, le dijo este editorial a Dios, se dirigió a Dios, le dijo: si no eres Dios, un tonto impotente, demuestra que tú existes. Mandan un terremoto para probar que existes. Aquella misma noche ocurrió la catástrofe. Fue un terrible juicio de Dios que cayó sobre Messina el 28 de diciembre de 1908. Al otro día de los ateos desafiar a Dios. Fue el terremoto más grande del siglo pasado, con cientos de miles de muertos. ¿Sabes qué decirle a Dios? Si no eres un tonto impotente, demuéstrale, mandarás un terremoto. Mira, Chávez se atrevió a maldecir a Israel y a los 3 meses estaba enterrado. ¿Quieres dudar de la palabra de Dios? ¿Quiere dudar de la existencia de Dios y de la Biblia como un signo de la palabra de Dios? Hubo un americano en Baltimore. ¿Sabe lo que dijo este americano en Baltimore? Se llamó ateo. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo: si Dios existe, cuando yo me muera, que la tumba mía se llene de serpientes. Cuando este hombre murió,
Cuando abrieron la tumba donde lo iban a enterrar, estaba lleno de serpientes, cascabel, de cobras, de distintas serpientes. Y hasta el día de hoy, la tumba de este hombre siempre está llena de serpientes. Mira, dile a Dios, yo creo que tú existe, bendice. Pero no te metas con Dios. No te metas con el pueblo de Dios tampoco. Porque dice que el que toca a un hijo de él es como si le tocara a la niña de los ojos. No te preocupes con que se meta contigo. Díselo a papá, dale la queja a papá. Y papá, día más tarde, le va a pedir cuenta. Gloria al Señor. ¿Y qué vamos nosotros a decir como prueba de la Biblia, como la existencia misma de Dios en esos libros con los códigos de la Biblia? ¿Sabía usted que la Biblia está llena de códigos? Y yo sé que muchos de ustedes no saben lo que es código. ¿Sabía usted que la Biblia está llena de códigos? El hebreo se lee al revés. Y muchos de los escritos de la Biblia y de los números de la Biblia y de la referencia bíblica traen hasta nombre de presidente de Estados Unidos, cómo iban a morir y todo eso. ¿Sí? No vayan a creer que esto es cualquier libro. Se descifran los códigos de la Biblia que traen hasta nombres de presidentes de naciones de Estados Unidos y hechos que ocurren. Yo soy un fanático de los códigos y vivo en las librerías preguntándole allí a un socio que tengo, ¿ha llegado algo de lo que nos interesa? Nada más yo le digo así. Porque en la Biblia se encuentra todo. Nombre de presidente, el profeta Isaías. En Isaías capítulo 45, 150 años antes de que surgiera el imperio medo-persa, Isaías profetizó en el capítulo 45 cómo el pueblo iba a ir cautivo 70 años. 150 años de que ocurriera, profetizó que el pueblo de Judá iba a ir cautivo a Babilonia 70 años, pero al final de los 70 años, dice Isaías 45, mi siervo Ciro dejará. Dice, es mi pastor, obedecerá lo que le diga, él dejará salir a mi pueblo. Y cuando el imperio medo-persa venció al imperio babilónico, Daniel, que era un primer ministro en ese imperio, llegó ante el rey Ciro, el jefe que del imperio medo-persa se llamaba Ciro. 150 años estaba escrito en la Biblia. Y Daniel vino y le dijo a Ciro, mire, señor rey, la Biblia, Dios habla de usted. Sí, ¿dónde? Dice aquí que usted dejaría ir a los judíos que llevan 70 años de esclavitud acá, y usted, Dios, lo usará para dejar ir. Y Ciro dejó ir a los primeros, a Zorobabel, a Nehemías, a Josué. Empezaron a salir todo el pueblo y le dio dinero, le dio madera para que reconstruyeran los muros, el templo. Alabado el Señor, pero 150 años estaba escrito con su nombre ahí. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de este libro es que todos crean en Dios. El propósito de este libro es que nadie se pierda. El propósito de este libro es que todos sean salvos. El propósito de este libro es que vivamos en este mundo bajo la paz de Dios y que recibamos a Cristo y lleguemos al cielo. Gloria a Dios. Porque esto aquí es un fanguero. Diga fanguero. Dolencia, enfermedad, miseria, leyón, bancarrota, foreclosure. Y cuando creemos que estamos bien, sale una noticia de una ley nueva. Ay, sí. Mira, hermano mío,
Esto, ¿sabe cómo llevamos a este mundo? Un trampolín para el cielo. Aquí el Señor nos ha hecho nacer, mira, para que purguemos nuestra vida, recibamos a Cristo, recibamos la salvación, pim pum, y para el cielo. Que allá no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay calamidad, no hay tortura, no hay miseria, no hay bancarrota. Allá tenemos las bendiciones del Señor, vida eterna. Hemos revisado la Biblia, hemos visto su origen, hemos visto su confiabilidad como la palabra de Dios, su actualidad y vigencia y su propósito. ¿Cabe duda en alguno de ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? Les invito a que cierren sus ojos. ¿Trajeron los ojos? Ciérrenlo un momento. Si lo trajeron, ciérrenlo. Y esté orando. Yo quiero invitar en este día a aquellas personas que nos honran con su presencia. Si usted todavía no le ha dicho a Cristo, sálvame, yo quiero ser un hijo, una hija de Dios.